Para la FEMEXER es muy agradable contar hoy con la presencia de Nicolás Linares, un hombre muy importante para las enfermedades raras y los tratamientos que en México se tienen para ellas, de la compañía Ultragenix. Me es muy importante señalar que Ultragenix ha hecho en México un trabajo destacado que tiene que ver con atención para personas que requieren medicaciones especiales. Esa ha sido una muy importante contribución de Ultragenix en el mercado mexicano y en el escenario que viven los enfermos que padecen de estas características. Nicolás, te voy a pedir de la manera más atenta que te presentes como tú quieras, por favor. Claro que sí, David, y primero el gusto es mío de acompañarlos a ti, a Femexer, en esta charla. Yo soy Nicolás Linares, soy colombiano, adoptado mexicano. Tuve la fortuna de venir a México hace 8 años, en su momento con la compañía Sanofi, trabajando con particularmente enfermedad de Gaucher, enfermedad de mucopolisacaridosis tipo 1. Tuve después un paso por Alexion, trabajando con enfermedades raras como HPN, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome de Shua, déficit de lipasa ácida, LALD, hipofosfatasia. Y ahora, como comentabas, tengo el honor de trabajar para Ultragenyx, una compañía también que se dedica a la investigación y desarrollo de medicamentos para enfermedades raras y ultra raras. Y principalmente acá en México, pues tenemos tratamientos para raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, mucopolisacaridosis tipo 7 y desórdenes de beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Entonces, pues una trayectoria relativamente larga, tanto en Colombia, en Centroamérica, ahora en México, pues llevando y trabajando con productos para medicamentos, perdón, medicamentos huérfanos para enfermedades pues, de baja prevalencia. A mí me parece que ha sido un trabajo el que has desarrollado muy productivo para la gente que en México tiene la necesidad de los fármacos que producen las compañías más importantes a nivel mundial. En este momento nosotros estamos tratando de referir de manera correcta lo que las compañías que producen estos fármacos especializados hacen en México para que el nuevo gobierno tenga clara visión de quiénes son los que en México participan en el escenario de las enfermedades raras y desde cuándo están haciendo un trabajo para México. Nico, por favor, cuéntanos, Ultragenix, ¿cuándo llega a México y cuándo empieza a poner a disposición sus tratamientos especializados para hipofosfatemia y para el síndrome SLY? Nosotros llegamos a México hace 5 años y realmente venía de una visión muy clara que tiene nuestro CEO, el doctor Emil Kakis, de realmente buscar que los tratamientos puedan llegar a los pacientes. De esa forma se creó el área de Latinoamérica relativamente rápido después de Estados Unidos. Tú sabes que muchas veces después de las aprobaciones en Estados Unidos se tarda mucho tiempo en que prioricen Latinoamérica. En este caso se priorizó muy rápido poder tener los medicamentos y los productos disponibles en toda Latinoamérica y pues por supuesto también en México. Hace 5 años iniciamos acá el trabajo en México, que además coincidió pues un poco con la pandemia, pero los productos fueron aprobados por la COFEPRIS en el año 2020. Entonces, disponibles para el mercado mexicano, un medicamento para hipofosfatemia ligado a X y otro para el síndrome de SLY o mucopolisacaridosis tipo 7 desde el 2020 están disponibles en México. En este tiempo, ustedes han permitido que esfuerzos adicionales a los que ustedes hacen alíen en una muy importante jornadas de trabajo, en unas muy importantes jornadas de trabajo, lo que se hace a favor de ellos, porque en el círculo virtuoso de participación que tenemos, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras trabaja con ustedes atendiendo a las necesidades de los pacientes y siempre con la visión de poder poner a disposición de ellos la mejor oportunidad, el mejor medicamento y la mejor constancia en seguimiento para ellos. Ultragenyx hace poco tiempo puso su oficina importante acá en Miami. Yo tuve oportunidad de, en un aeropuerto de los Estados Unidos, saludar a Emil Kakis y comenté rápidamente, estaba muy
estaba muy lleno de personas, pero comenté rápidamente que me daba gusto que en México estuvieran trabajando de manera importante. Y me señaló a Eduardo Thompson y me señaló a ti mismo, a Nicolás, y me dijo, esperemos que vayan bien las cosas. A mí me parece que una compañía como la de ustedes que está buscando aportar soluciones para enfermedades raras o ultra raras, está haciendo un camino muy importante hacia la consecución de certezas para los nuestros. ¿Cómo has visto tú, desde que llegaste ya como Ultragenyx, porque estabas antes, pero ya como Ultragenyx, el escenario que viven las enfermedades raras en México? Yo creo que tiene muchos retos todavía, pero también hay que reconocer algunos avances. Tal vez diría que uno muy importante tiene que ver con COFEPRIS. COFEPRIS al final designó un camino para una aprobación regulatoria especial para los medicamentos huérfanos, que tiene ciertas ventajas y ciertos, digamos, beneficios que no tendría un fármaco tradicional. Eso creo que es positivo. Si bien no es en los tiempos que quisiéramos, muchas veces se tarda pues un año, más de un año y por supuesto esto es tiempo que va en contra de la salud de los pacientes. Al final muchas de estas, tú sabes bien, son enfermedades que son degenerativas, que tienen realmente progresiones y tiempo que se pierde, pues va realmente y perjudica pues fuertemente la salud de los pacientes, pero creo que es bueno que haya un camino diferenciado para los medicamentos huérfanos. Creo que eso hay que reconocerlo. Hay algunos temas que habrá que mejorar desde la perspectiva de certeza jurídica, de regulación específica, pero creo que por ahí es un camino interesante que al final, pues las grandes agencias regulatorias también lo tienen, ¿no? La EMA, la FDA tienen un camino específico para una aprobación de lo que se llama designación de un medicamento huérfano. ¿Qué te digo? Ya creo que hay otros temas y otros retos importantes que tienen que ver con el acceso a los medicamentos. Y esto es una de las grandes discusiones que tiene no solo las compañías que nos dedicamos a medicamentos huérfanos, sino también las compañías que traemos innovación y medicamentos innovadores a México, que tiene que ver con cuánto se tarda en llegar la innovación al paciente. Y al final, la innovación no es un registro sanitario, la innovación no es una clave en el Compendio Nacional de Insumos. La innovación se da es cuando realmente un paciente recibe la última terapia de última generación y es que al paciente se beneficie de eso. Ahí es donde creo que hay todavía unos retos importantes. Por ahí hace poco se hizo un estudio regional en Latinoamérica a través de FIFARMA y uno de los temas que se encontró es que los tiempos para que un medicamento llegue, sea aprobado en una agencia de referencia importante como la FDA o la EMA y llegue y esté disponible para los pacientes en Latinoamérica, los tiempos son muy largos y particularmente en México estamos hablando casi de 5 o 6 años. Entonces, cuando hablamos de innovación y vemos que la innovación llega casi a los 6 años al paciente, pues realmente casi que ya no es tan innovador después de tantos años. Yo creo que ahí están los retos más importantes, David, y es un tema de construcción con el gobierno, con las instituciones, con las mismas asociaciones de pacientes, nosotros como laboratorios, las asociaciones de compañías farmacéuticas, pues que todos estamos buscando que esos tiempos sean mucho más eficientes para que los pacientes tengan innovación en un tiempo razonable. Con respecto a lo último que estás comentando, hay una muy importante línea de comunicación de la doctora Sheinbaum que dice que va a tener un acercamiento para lograr que lo que se está presentando en el mundo en todos los sentidos como avances permee en México y podamos ser parte de ello. Nosotros estamos muy interesados en poner a disposición de la doctora toda suerte de información que tiene que ver con lo que no hemos podido hacer, no porque no se pueda hacer, sino porque no se ha querido hacer. Y lo que está como tarea pendiente, impostergable, porque para los enfermos, lo más importante a veces no solo es el tratamiento, sino el tiempo en el que se les pueda dar. Hay personas a las que se les llega a dar el tratamiento cuando ya fue prácticamente demasiado tarde. Si podemos hacer que los tiempos estructurados para crear, confirmar, autorizar los medicamentos estén a disposición, vamos a lograr cosas que son muy importantes y la más grande de ellas es que las personas enfermas tengan certeza acerca de que lo que existe en el mundo puede estar a su disposición en el momento que lo requieren y no 5 años después, como estás refiriendo.
Es un gran punto y yo tal vez ahí trabajaría. Hay dos frentes importantes que creo que son relevantes y además que son muy atractivos desde una perspectiva, desde varias perspectivas, desde una perspectiva de salud, de foco en el paciente y también desde una perspectiva económica y tiene que ver con la investigación y el desarrollo. Yo creo que México tiene una gran oportunidad y un gran potencial para empezar a capturar recursos de investigación clínica directa. Y eso, por supuesto, hablando de los pacientes con enfermedades de baja prevalencia, es igual. O sea, México tiene una diversidad genética enorme. Tú encuentras enfermedades de baja prevalencia de todo tipo. Y entonces hay mucho interés de la industria en poder abrir centros de investigación en México para productos que están en desarrollo y poder tener participantes mexicanos en sus estudios pivotales que los van a llevar eventualmente a una aprobación regulatoria en Estados Unidos o en EMA, pero que pues realmente pudiera ser un centro de investigación fuerte para este tipo de enfermedades. Yo creo que hay mucho interés en poder abrir centros y en poder trabajar con los hospitales, los centros en México, pero para eso tiene que haber digamos, ambiente muy amigable para recibir ese tipo de proyectos, que la COFEPRIS apruebe protocolos en un tiempo expedito, que los comités de ética de los hospitales tampoco se tarden demasiado en aprobar los protocolos, o sea, realmente facilitar que los protocolos lleguen y eso estaríamos hablando de poder atender una población en el, perdón, en el entorno de una investigación clínica. Eso por un lado. Por el otro, y uno de los grandes temas que también discutimos internamente dentro de la industria es, ya existen marcos legales y los marcos, digamos que definen algunos tiempos, y realmente cuando tú hablas de certezas, disculpa, cuando tú hablas de certezas, uno de los temas más relevantes tiene que ver es con que se cumplan con los tiempos. Y si estamos diciendo que la COFEPRIS debería tomarse 6 meses en evaluar un insumo, deberían ser 6 meses y no 6 meses y 2 días. Estoy dando cualquier ejemplo. Si el Consejo de Salubridad General tiene un horizonte para resolver un expediente y resolver la incorporación o no incorporación en el compendio se demora 4 meses, debe atenerse a sus tiempos. Entonces, las certezas ya, digamos que hay muchas normas y muchos reglamentos que en la medida que se cumplieran, y lo mismo digo en las instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE, en el ISS Bienestar, si tenemos que hay un horizonte y los reglamentos definen qué tanto tiempo se deben tomar en evaluar un nuevo tratamiento, mientras se cumplieran, eso daría mucha certeza, pues para que haya un poco de visión clara de dónde pueden estar llegando los medicamentos. Lo que ocurre hoy en día es que, pues desafortunadamente, esos reglamentos no se cumplen o esos tiempos se exceden y realmente se pierde mucha visión y mucha certeza de cuánto puede ser ese tiempo esperado. Puedes tener un medicamento que se tarda 6 meses en estar en el compendio y otros que pueden tardar años y años y años. Entonces, eso es lo que te da un poquito de incertidumbre frente, y por supuesto, te lo da como un laboratorio, pero se lo dan a los pacientes porque dicen, ¿y cuándo va a estar disponible ese tratamiento? Pues es difícil dar esa respuesta con certeza. Sin duda, hay algo que tiene que ver con lo que acabas de mencionar y es lo que corresponde a el trabajo de los pacientes mismos. Mira, cualquier oportunidad que se ha tenido en México para lanzar una plataforma de atención tiene que ver con el impulso de los pacientes. Ninguna compañía farmacéutica que haya llegado a México ha logrado hacer su trabajo si los pacientes no están en la condición de empujar estos resultados, porque es importantísimo pensar en cómo se llega a un resultado cuando hay la vehemencia para obtenerlo o cuando no le importa a nadie. Lo que se ha logrado en México para el tema de las enfermedades raras, en muchas ocasiones ha tenido que ver con lo que han hecho los pacientes y los familiares de los pacientes para que esto exista. Yo soy un testigo vivo de cómo, de no ser por el empuje de los grupos de pacientes o pacientes en específico, las cosas se hubieran tardado más de lo que ya han tardado. Y en ese sentido, estamos nosotros creando un ejercicio que tiene que ver no con la mal llamada frase empoderamiento de los pacientes. Los pacientes no solo tienen que estar empoderados, los pacientes antes de estar empoderados tienen que estar informados. Porque quien conoce sus derechos, quien conoce lo que está sucediendo, quien está atento a los avances, ese puede necesariamente hacer un esfuerzo por lograr que las cosas sucedan a favor de los que más lo necesitan. Quien no está informado está perdido.
Porque aunque tenga el poder o el empoderamiento sin la información correcta no sirve de nada, sino es un contaminante. Hay que tenerlos informados y después empoderarlos con la información para que puedan ir a reclamar sus derechos. En alguna ocasión o en algunas ocasiones, yo he tenido agrias discusiones con secretarios de Estado, con comisionados de la COFEPRIS, porque le digo, a mí no me importa lo que tú pienses. A mí me importa que tú relaciones correctamente el artículo cuarto constitucional que refiere hacia la salud de los mexicanos sin ningún imponderable. Tú tendrías que seguir esa práctica específica constitucional y tiene que ver con hacer tu trabajo, no con hacernos el favor. Tú no nos haces ningún favor, tú haces tu trabajo. Ustedes, Ultragenyx, ha hecho algo que me parece es lo adecuado. Han creado ejercicios de valor a través de alianzas con los grupos de pacientes para poder atender de manera más propicia, más efectiva a quienes requieren de sus tratamientos. Eso tendría que reforzarse con información continua, Nicolás. Información continua. Yo sé, por ejemplo, que se está desarrollando Doholby, que es un medicamento nuevo de ustedes, pero lo tienen que saber más personas. Lo tienen que saber los interesados en el proceso de la oxidación de sus ácidos. Porque si están atentos a que algo está sucediendo en Ultragenyx, van a empujar porque ellos necesitan mejorar necesariamente a la brevedad más inmediata o van a sufrir un colapso muy cabrón. Bueno, yo lo que le he pedido, no solo ahora mismo a ti, sino a otros compañeros tuyos de otras farmacéuticas, es que nos regalen información que pueda ser puesta a disposición de los enfermos. Es decir, nosotros podemos hacer cosas que ustedes no pueden hacer o no deben hacer, pero lo más importante es que lo que nosotros podemos hacer, debemos de tenerlo a la mano para ponerlo a disposición de los otros. La otra vez una persona que tiene un problema relacionado con una dolencia específica me dijo, oiga, ¿usted sabe qué se está haciendo? Y le dije, si usted se mete a la página de esta farmacéutica en específico y va específicamente a este lugar, va a encontrar como 300 hojas de información de lo que usted quiere. No me diga, yo no sabía eso. Por eso tenemos que crear un modelo de información, Nico, que les avise que ahí está la información, que ahí está lo que se está haciendo en Doholby. ¿Para qué Claro. va a servir Doholby? ¿Quiénes lo van a necesitar en México? La Federación Mexicana de Enfermedades Raras y Accesalud tienen el mapeo más importante de enfermos que hay en México en este momento. 630 enfermedades detectadas en norte, sur, este y oeste del país, con enfermos, médicos, hospitales, si le están dando tratamiento, si no hay tratamiento, etcétera, etcétera. Y esta frase o esta cifra que te voy a dar es monstruosa. Yo le pregunté a 20 personas, solo a 20 personas, qué sabían acerca del fármaco que están tomando o que les están infundiendo. De las 20 personas, dos me contestaron que sabían, y lo que sabían era verdaderamente primitivo, era un conocimiento muy primitivo de lo que les estaban poniendo en las venas. Por eso, el trabajo que cualquier compañía del tamaño de la tuya es necesario que haga es informar a quienes podemos transmitir eso. Es muy importante. Las asociaciones de pacientes siempre estamos a disposición del paciente. Alguna vez te dije a ti, y te conozco hace tiempo y te aprecio mucho, te dije, no, no, Nico, a nosotros poco nos importan las farmacéuticas, lo que nos importan son los medicamentos a los enfermos, que les lleguen esos medicamentos. Las medicaciones que ustedes producen son las importantes, esas deben llegar a los enfermos. Y tú me dijiste, no tengo ninguna duda, David, y lo que podemos hacer, así me acuerdo perfectamente, es hacer que las cosas sucedan trabajando lo más rápido que podamos, pero señalaste, ya ves cómo son los tiempos en COFEPRIS, en el Consejo de Salubridad, acá y allá. Si todos empujamos con información, Nico, si todos empujamos con información, vamos a tener una mejor información, vamos a tener una mejor oportunidad, vamos a tener una muy acabada oportunidad de tratamiento a tiempo, en la disposición que se requiere, en la condición que se requiere, con el medicamento que se requiere, cuando exista. Cuando exista. Hace poquito tiempo, una dama que tiene hipofosfatemia me comentó,
Oye, David, ¿por qué a ti no te gusta que hablemos de temas que tienen que ver con X cosa? Y le dije, tienes toda la información, porque hoy las redes, si dices A y era B, te van a poner una zapatiza terrible. ¿Tienes toda la información para que hablemos de eso que quieres hablar? No. Ah, entonces, si no lo tienes, búscala para que cuando hables de hipofosfatemia ligada, te sepas todo el tinglado. Porque si dices una babosada, la gente inmediatamente va a marcarte y te va a decir, ¿de qué estás hablando? Eso no es cierto. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a lo que hacemos las asociaciones de pacientes con ustedes, Nico? Mira, yo creo que, y creo que traes un punto bien importante, yo creo que en el ecosistema de salud las asociaciones de pacientes toman un rol tremendamente importante. Lo que tú dices, porque en la regulación de México, y es más, en la regulación de Latinoamérica y prácticamente toda la del mundo, digamos que tenemos ciertas restricciones como laboratorios de llegarle directo a los pacientes con o información directa del medicamento. Entonces, ese puente que tú dices de las asociaciones de pacientes como un facilitador para proveer educación sobre las enfermedades, sobre la patología, sobre los tratamientos, los que haya disponibles, sobre los manejos, creo que es fundamental. Y entonces creo que ahí se puede construir ese puente que pueda transmitir la información y información también digerible, ¿no? Que los mismos pacientes puedan comprenderlo en términos muy prácticos y muy claros lo que se puede, lo que constituye una enfermedad rara, las implicaciones. Otro de los temas que vemos es, y es uno de los temas que también terminan siendo parte de la idiosincrasia de nuestra región, y es que por alguna razón, y puede tener que ver con temas de endogamia, etcétera, muchas personas que sufren de estas patologías son vulnerables desde la perspectiva social, económica. Entonces, ese rol que toman las asociaciones de pacientes, que tú lo decías bien, no solo educar en la patología, sino cómo funciona el sistema de salud. Si tú estás en la Sierra de Chihuahua, y tienes una enfermedad rara, ¿cómo tienes que navegar el sistema de salud desde tu cuidado, atención primaria hasta que llegues a un hospital de alta especialidad y cómo avanzar eso? Eso no es tan sencillo, no es tan trivial como uno pensaría que voy al médico y me van mandando y termino en el, no sé, ¿qué te gusta? El INP o algún instituto pues de los de alta complejidad. Navegar este sistema no es fácil y menos si una persona no tiene digamos, ese medio. Entonces, esa facilitación, ese acompañamiento que hacen las asociaciones hacia los pacientes de poder navegar un sistema de salud fraccionado y complejo, tú lo conoces mejor que yo, pues creo que es fundamental y pues también dar ese apoyo social que puedan necesitar los pacientes. Y por último, uno de los temas fuertes y yo creo que también se ha hecho pues también hoy en día hay resultado y es el trabajo que hay que hacer con los grandes tomadores de decisiones, los legisladores, quienes pueden transformar la política pública de largo plazo para generar unas condiciones mejores para los enfermos con una patología de baja prevalencia. Y al final de cuentas, y es un tema de legitimidad, ¿no? ¿Quién debe ser el que se siente con la Cámara de Legisladores, con los diputados, con los senadores a decir, ok, necesitamos que haya un protocolo de atención, necesitamos que haya un tema mejor? Como las farmacéuticas nos van a decir, ustedes tienen conflictos de interés, pero quien genuinamente puede llevar esa necesidad a los grandes tomadores de decisiones, pues creo que nadie más legítimo que las asociaciones de pacientes. Entonces yo creo que ahí también hay un buen trabajo, ha habido pues trabajo de años, que a esto realmente creo que es una maratón, trabajar con estos cambios de política pública, pero ahí creo que el rol de las asociaciones es fundamental. Y uno de los temas que también es interesante pues son de las discusiones que no terminan, David, no sé tú cómo lo estés viendo, pero tiene que ver como con el abordaje de este grupo de enfermedades como tal. Y yo lo que digo es, hasta que no veamos los medicamentos huérfanos como un programa especial, diferenciado, porque al final de cuentas tú ves el sistema de salud de hoy y hay muchas cosas que va a tener que trabajar el gobierno entrante y es vacunaciones. Nos quedamos atrás en vacunación derivada de la pandemia y pues de algunos temas ahí. Va a haber que enfocarse mucho en vacunación. La gran problemática que tiene México de obesidad, de hipertensión, etcétera. Entonces,
si tú estás compitiendo contra estos grandes programas de salud como un nicho pequeño, un grupo pequeño de pacientes, vas a tener muchos problemas. Entonces, al final, lo que yo digo es, así como hay un programa para cáncer, así como hay programas para VIH, para salud materna, hay que desarrollar y buscar la forma que haya un programa especial de gobierno central para enfermedades raras en donde se priorice la atención de estos médicos, de esos pacientes, porque si no, vamos a estar siempre compitiendo contra otras patologías y otros recursos y otras prioridades en salud. Y cuando, pues siempre lo hemos dicho, cuando agregamos a los diferentes enfermos que tienen diferentes enfermedades, pues ya no es una población tan pequeña. Entonces, sí merece que tenga un programa especial, sí merece que tenga una atención diferenciada y pues creo que es hacia allá en donde debería enfocarse un poco también el trabajo con el gobierno central. Nosotros te enviamos a ti, igual que a otras 300 personas que tienen que ver con las enfermedades raras, el Plan Nacional de Atención Integral para Personas que Viven con Enfermedades Raras. Ujú. El gobierno que está por terminar hizo mediano caso al tema, solo dijo recibimos, estamos analizando, etcétera, etcétera. Bueno, ese ya estamos a punto de entregárselo, estamos esperando agenda a la presidenta electa y yo tuve oportunidad de hablar con, en 3 ocasiones, David Kersenovich. Hay una muy importante, yo diría una verdadera y muy importante posibilidad de hacer que lo que acabas de mencionar suceda, de tomar en cuenta de manera importante, trascendental, al grupo 5.5 millones de enfermos con padecimientos raros en México desde la Secretaría de Salud. Kersenovich es un tipo que lo que señaló es lo siguiente: vamos a hacer lo que no se ha hecho. De entrada, está bien, porque ya sabemos lo que no se ha hecho. Y yo le comenté, yo te puedo decir lo que no se ha hecho, porque soy uno de los testigos más importantes de lo que en el camino se ha logrado y de lo que se ha dejado de lograr. Soy un afectado importante porque tengo 2 hijos y más de 1,000 y pico de pacientes que son relacionados con la federación y que tienen necesidad de tener en sus manos lo que les corresponde constitucionalmente. Creo que el impulso que vamos a dar decidido a favor de todo lo que necesitamos desde los grupos de pacientes va a ayudar mucho a que los legisladores, los que toman decisiones en el Ejecutivo, los que toman decisiones en los centros de control, por ejemplo, la COFEPRIS, los que toman decisión en cualquier parte de México que se tome una decisión a favor de los nuestros, van a ser necesariamente contaminados correctamente por el esfuerzo que vamos a hacer. Porque la otra vez hicimos una encuesta, Nico. ¿Cuál es el segmento más importante al que deben llegar las personas que viven con enfermedades raras para ser atendidas? Y por supuesto entendimos que todos, porque todos son importantes, pero ¿cuál es el más importante? El más importante son los pacientes. Los pacientes que conocen sus derechos, que Ujú. conocen acerca de los medicamentos que ya existen. Los pacientes que entienden perfectamente que con diagnóstico confirmado y derecho a biencia plena tienen la oportunidad y el derecho de ser atendidos. Esos son los más importantes. Los legisladores, que ya los conocemos, yo los conozco hace muchos años, hacen lo que les conviene para sacarse una foto, para decir que están haciendo, para etcétera, etcétera. No han hecho nada realmente en todos estos años, no han hecho nada. Algunos poquitos resultados de parte de más de 300 simposios y congresos y pendejadas de esas que no sirvieron para nada. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear un ámbito que no esté empoderado solamente, sino que esté perfectamente informado. Cuando preguntamos, ¿conoces tus derechos a los pacientes? Dijeron, no. ¿Conoces lo que dice el cuarto constitucional? No. ¿Conoces las adecuaciones a la Ley General de Salud en el 224 bis y 224 bis uno? No. Entonces, imagínate que Nico Linares, que es el encargado para México, Centroamérica y Latinoamérica y no sé qué tanto, no conoce lo que es Ultragenyx. Y lo pusieron ahí en Ultragenyx y dicen, ¿y qué sabes de Ultragenyx? No, pues no sé nada, pues estás perdido. En 3 días te van a mandar por un tubo. Y yo le dije a pacientes, te vas a morir, porque ni reclamas, ni conoces,
ni aportas. Y lo más importante de todo y lo más triste es que te vale madre, porque estás esperando que alguien haga tu trabajo por ti. Mira, yo reconozco todos los esfuerzos, eso que quede claro. Sacarte una foto con un paciente no es ayudarlo, es evocar hacia su difusión, pero no es ayudarlo. Lo que tenemos que hacer es ir a pelear en donde se toman las decisiones, en lo sanitario, en lo legislativo, en lo judicial inclusive, para que las cosas sucedan. Porque tú eres testigo ya de años de la realidad que vive México. ¿Alguna vez un brasileño dijo que iba a venir a cambiar las cosas en 6 meses? Y le dije, ¿en 6 meses? No, te vas a tardar 3 meses para darte cuenta de la realidad mexicana y cuando te des cuenta ya te van a haber corrido. A los 3 meses lo corrieron, porque ese que venía a solucionar el tema de México, que creía que era igual que en Brasil, pues se topó con la realidad pasmosa mexicana. Nosotros necesitamos de las compañías como la tuya información, Nico. Necesitamos que nos puedan poner lo que están haciendo para que nosotros podamos reproducirlo a quien necesita conocer de eso. Porque, porque te juro que todavía hay muchas personas que necesitan Medsevi y no saben. Todavía hay muchas personas que necesitan Crisvita y no saben. Y mucho menos de Doholby, no saben nada, absolutamente nada. La última vez que hablé con Eduardo Thompson, hace ya mucho tiempo, me dijo, tenemos un problema de comunicación con las personas, ¿verdad, David? Le dije, sí, por supuesto, tenemos un problemota. Y ahora que pude saludar a tu jefe, a Kakis, lo que dijo fue, van a suceder las cosas. Y Eduardo Thompson y Nicolás Linares y van a hacer un trabajo que tiene que ver con hacer que sucedan. Sí, sí, pero tu trabajo, yo necesito de tu trabajo, Nico, y tú necesitas de mi trabajo. No solo del mío, de cualquiera que se dedique a esto. Y la única oportunidad que tenemos, Nico, es de constantemente comunicar lo que podemos, lo que no podemos y hasta dónde podemos. Yo te conozco ya hace mucho tiempo y sé lo serio que eres en tu trabajo, lo serio que eres. Eres una persona dedicada, desde que te conocí en Genzyme, te conocí dedicado y seguramente que en los próximos tiempos veremos resultados que tengan que ver con los necesarios de Crysvita, los de Mepsevi y los de todas las demás medicaciones, pero de manera rotunda, no teniendo 8 pacientes y 14 por allá y 15 por acá, teniendo los que necesitamos observar como atentos a ser atendidos. Digo, esto que acabo de decir hace un momento es absolutamente cierto. En México no tenemos 8 millones de enfermos con padecimientos raros. Tendremos 5 o 6 millones, Ujú. y de los cuales una ínfima cantidad están bajo tratamiento. Una De ínfima acuerdo. cantidad. O sea, es ridículo, absolutamente ridículo. Y por eso, en alguna ocasión, con uno de los legisladores del PAN que estaba en la Comisión de Salud, le dije, pero si no estás tratando de atender a 6 millones, estás tratando de atender a algunos cuantos cientos, algunas veces pasa de 1,000, pero eso no te va a perjudicar en nada, por Dios. De El acuerdo. trabajo que tienes que hacer con ellos es poner a disposición la plataforma financiera que requieren para la compra de sus medicamentos y así de fácil. Yo le dije de lo mío, ¿cuántos pacientes Gaucher crees que existen en México? No, pues menos de 100 detectados y puestos en tratamiento. O sea, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de cancerosos que son como 8 millones, ni de diabéticos que son como 60 millones. Estamos hablando de menos de 100. Y en el caso de Mepsevi y Crisvita, pues estamos hablando de menos de Sí, 50. O sea, ¿de qué hablamos? así Por eso es. es tan importante que lo que estás diciendo hoy lo conozca mucha gente y sobre todo los que toman decisiones. Alguien me dijo, oye, pero es que no vaya a ser un conflicto de intereses. ¿Qué? ¿Qué? Crear el círculo de atención en donde pacientes, grupos de pacientes, los laboratorios farmacéuticos, los legisladores, los de la COFEPRIS, los de la Secretaría de Salud, tienen que ver. Ni estamos locos, ni somos niños, ni nos chupamos el dedo. Todos tienen que ver. O sea, ¿cómo hablamos de vamos a atender a los pacientes con hipofosfatemia? Pero no hables nada de Crisvita, no hables nada de Ultragenex. Carajo, esos señores son los que pudieron tener un medicamento que era necesario. Hay que hablar de ellos. Hay que hablar como asociaciones de pacientes. Yo sé que ustedes no pueden decir, aquí estoy yo, soy Ultragenex, y mire, pero nosotros sí podemos.
Me acuerdo, Nico, y tú seguramente sabrás esa historia. Cuando mis hijos estaban enfermos y cuando fui a exigirle al presidente de la República, le dije, a mí me valen madre todos los demás enfermos en México. Yo quiero que atienda a mis hijos. Y me valen madre todos los demás porque mis hijos se están muriendo. Si todos tenemos la capacidad, no de ir a resonar altisonantemente con nadie, sino si todos tenemos la capacidad de entender que tenemos derecho y que tenemos la información para exigirlo y que tenemos un grupo de pacientes que nos apoya y que tenemos medicamentos que ya existen y que tenemos autorización para esos medicamentos, nada nos va a detener. Absolutamente Sí, nada. Absolutamente nada. Cuando tú que siempre has sido un caballero conmigo, un cuate a toda madre, me dices, David, ¿cómo ves tú la perspectiva este año con el nuevo gobierno? Yo siempre te digo, veo la misma perspectiva de siempre, Nico. Hay que ir a romperse la madre, porque de otra manera no suceden las cosas en México. Parecía que este gobierno iba a ser diferente. Sí, sí lo fue, pero empeoró algunas cosas. Sí, sí lo fue, pero empeoró algunas cosas. Sí, sí lo fue y mejoró algunas otras. Bueno, lo que viene con el que está por llegar nos alienta a pensar porque la señora Claudia Sheinbaum es una doctora, es una mujer muy inteligente. Nunca te había dicho, pero coincidimos en la universidad, 2 años yo para salir y ella para entrar. Yo tengo 64, ella tiene 62 y en la universidad estuvimos en un momento juntos. Lo que te puedo decir desde entonces es que es una dama echada para adelante, inteligente, muy inteligente y que tiene para la ciencia en México, para todo lo que tiene que ver con la ciencia, un espacio muy importante y lo va a sofisticar porque es una dama que entiende de estos procesos. de acuerdo. Nico, te agradezco mucho todas las respuestas que robustecen la información que queremos pasar a los que la tienen que escuchar. A ti, Yo amigo, siempre quiero, un gustazo platicar contigo. yo quiero señalar que yo nunca digo algo que no sienta, Nicolás, y tú me conoces. Nunca digo algo que no sienta. Y le puedo transmitir a quien va a ver y escuchar esta entrevista, porque se va a transmitir durante 3 meses, Nico. Se va a transmitir durante 3 meses y va a estar en los escritorios de quien debe de estar inmediatamente. Yo quiero transmitir a esos que nos van a escuchar y nos van a ver, que desde que te conozco, sé que haces un trabajo profesional, pulcro, interesado en atender a las mejores causas y sobre todo por el bien de los enfermos que en México necesitan de esos fármacos. Muchas gracias, Nicolás Linares, por la atención a este espacio en el que te convidamos a que nos informaras. Muchas gracias por atender a México y a sus mexicanos. Pero sobre todo, Nicolás, muchas gracias por hacer un esfuerzo que es necesario. No ahora, no antes, es necesario siempre, Nicolás. Como tú dijiste, Sí, esto es para siempre. No nos queda de otra. así es una maratón, mi estimado, y acá seguimos trabajando por los pacientes de México, igual de la mano de las asociaciones, de gobierno, de todos. Yo te Estamos agradezco en mucho, ello. Nico. Espero que tu familia, a quien tengo el gusto de conocer vía imágenes, esté muy bien, que tus muchachos que salieron de vacaciones te causen el menor estropicio posible. Como Exacto. tú dices, no sabe uno si es para bien o para mal. Yo te puedo Así decir que es es. para mal, pero que todo vaya bien, Nico. Que todo vaya Perfecto, te agradezco mucho. Un lo gusto mejor que sea saludarte. posible. Muchas gracias, Vale, Nico. Que estés muy bien. bye. Igual, saludos.